Bienvenidos a nuestra cueva de los descubrimientos, donde la historia, la arqueología, la ciencia y la Biblia se unen para darnos respuestas a las grandes preguntas del ser humano. Acompáñanos en La Biblia Sorprende. En el programa de hoy veremos Constantino y Justiniano, emperadores que crearon la religión cristiana del imperio según sus intereses. Hoy visitamos el templo más simbólico de Estambul, Hagia Sofía, el templo de la divina sabiduría. La mujer y el dragón, símbolos proféticos que se cumplen con precisión en la historia. Y nuestro apartado especial rompe mitos, la diosa madre. ¿Debemos adorar a la madre de Jesús? Hoy nos vamos de viaje hasta Estambul, la antigua Constantinopla. Sentí una gran emoción cuando visité en Estambul la Basílica de Santa Sofía. Fue una catedral bizantina por más de 1000 años y es una catedral que durante esos 1000 años fue la más grande de la cristiandad, levantada por el emperador Justiniano. Él la llamó Hagia Sofía, o Templo de la Divina Sabiduría, pero Hagia Sofía terminó llamándose Santa Sofía. Su cúpula, de 31 metros de diámetro y 55 de altura, es una maravilla de la arquitectura del mundo antiguo. Ha pasado por terremotos, por guerras, por más de 1500 años y sigue ahí, ha llegado así hasta nuestros días. Y en una de sus puertas, en un mosaico espectacular, está la figura de Cristo y su madre, y a cada lado están los dos emperadores principales, Constantino y Justiniano. Y son dos personajes espectaculares. En primer lugar, porque Constantino fundó y dio nombre a esa ciudad, edificó las murallas y le dio privilegios. Y Justiniano, tiempo después, con sus conquistas, le dio poder a la ciudad y levantó la Catedral de Santa Sofía. Por eso, ahí están representados en esa puerta, a los dos lados de Cristo. Llevan su nombre escrito a su lado, Constantino y Justiniano. Constantino aparece ofreciendo a Cristo las murallas de la ciudad, mientras que Justiniano le está ofreciendo la catedral. Y para un estudioso de la profecía, ese mosaico es una imagen alegórica impresionante, porque Justiniano y Constantino fueron dos personas que cumplieron las profecías de la Biblia en su vida. Ellos, sin saberlo, dieron un giro a la historia del cristianismo, marcando con sus vidas lo que sería la Iglesia en los siglos posteriores. Constantino fue el primer emperador romano en adoptar el cristianismo. Él paró las persecuciones y dio privilegios al clero. Él cambió el culto de sábado cristiano al domingo, el día del imperio. Dio privilegios al clero, dinero, incluso les regaló la basílica que había en Roma. Hasta hoy esa basílica existe y es San Juan de Letrán. Fue la primera sede del obispo de Roma. Pero todos esos privilegios se cobraron un precio. El clero de aquella época tuvo que abandonar la completa fidelidad a la Biblia para aceptar los privilegios y la amistad del emperador. Perdieron aquella fidelidad a la Biblia, ya nunca volverían a ella. Y Justiniano, el otro emperador, él, con sus batallas y sus victorias en Occidente, consiguió volver a controlar Europa. Su aliado, el obispo de Roma, estaba perdiendo la batalla contra los reinos arrianos. Pero los ejércitos de Justiniano, después de 50 años de control bárbaro, volvió a tomar el control de Europa. Instauró al obispo de Roma como su representante militar en Europa. Le nombró obispo de todos los obispos y corrector de herejes. Era el año 538. Sin saberlo, Justiniano acababa de instaurar el papado. Y así, en este mosaico en la puerta de Santa Sofía de Estambul, encontramos a estos dos grandes emperadores, los que más contribuyeron a crear una iglesia a su medida.
Constantino con el cambio de sábado a domingo y Justiniano con la figura del obispo de todos los obispos. Y esto nos dio, con el paso de los años, la iglesia que hemos heredado, la iglesia de tradición cristiana. Pero tengo dos buenas noticias para ti. La primera es que todos serán juzgados con justicia por sus actos. Y la segunda es que, a pesar de las decisiones de los emperadores, la Biblia sigue disponible para que tú y yo podamos leer en sus páginas la voluntad de Dios. Ahí, sin duda, vas a encontrar al gran Maestro, Jesucristo, y todos los hombres son iguales delante de Él. Hemos hablado de Constantino y Justiniano, marcando el inicio de la Iglesia cristiana. Pero la historia de la Iglesia continúa. Quédate con nosotros. Nuestros símbolos de hoy son la mujer y el dragón, de los símbolos más fantásticos que nos presenta la profecía bíblica. ¿Qué simboliza la mujer? ¿Qué representa el dragón? ¿Y de qué forma eso nos impacta en nuestros días actuales, a ti y a mí? Vamos a verlo. Apocalipsis 12, 1 y 2 dice: «Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento». Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la mujer pura es un símbolo de la Iglesia, el pueblo de Dios. También la corona de 12 estrellas es un símbolo del pueblo de Dios. 12 tribus en Israel, 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Esta mujer es el pueblo de Dios. Y está encinta, embarazada, porque de ella va a nacer el Mesías. Ahora la profecía nos presenta otro símbolo, el dragón. Apocalipsis 12:3. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Quién es este dragón? La Escritura nos lo dice. En Apocalipsis 12:9 dice: «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero». De manera que está claro que ese dragón es Satanás, Satanás que está atacando a la mujer. ¿Qué es lo que sucede ahora? Apocalipsis 12:4. «Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera». El dragón quiere evitar a toda costa que Jesús nazca y salve a la raza humana. ¿Pero cómo termina esta historia? Apocalipsis 12:5. «Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono». De manera que el diablo no lo consiguió. Jesús nació, murió por los hombres y fue llevado al cielo. Pero ahora el diablo se va a dedicar a atacar al pueblo de Dios. Apocalipsis 12:6 dice: «La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días». ¿Qué significan 1260 días? Según el cómputo de la profecía judía, un día equivale a un año. Son 1260 años de persecución del dragón contra la iglesia verdadera. Apocalipsis 12:7 nos presenta una guerra. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando el diablo incitó a los hombres para que crucificaran a Jesús, después de eso, ya nadie creyó al diablo en el cielo y fue arrojado a la tierra, porque todos habían entendido cómo era el amor de Dios y cómo de malo era el carácter del diablo. Pero ahora el diablo en la tierra se va a dedicar a atacar a la mujer. Apocalipsis 12, 13 y 14 dice: «Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón». Y ese es el tiempo de las persecuciones, las hogueras, la Inquisición, cuando el diablo perseguía a la iglesia verdadera. Todo aquel que poseía una Biblia
Era quemado en una hoguera con su Biblia colgada del cuello. Fueron los años oscuros de la Edad Media. Y esto está descrito aquí. Como dice Apocalipsis 12:6, la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Que son los 1260 años de la profecía, los tiempos de la persecución. Ojalá esa persecución hubiera durado solo 1260 días, pero fueron 1260 años. La historia cumplió lo que marcaba la profecía. Ese tiempo de persecución empieza en el año 538. La historia nos dice que fue en ese año cuando el emperador Justiniano colocó al obispo de Roma como corrector de herejes y obispo superior a todos los obispos. Le encargó vigilar que nadie en Europa se saliera del pensamiento católico. A partir de ahí, esa alianza de reyes católicos siguió gobernando Europa durante siglos. El Papa coronaría a los reyes y haría una labor de persecución a todo aquel que pensase de otra manera. Y así continuaron los siglos hasta que en 1798 el general Berthier, de las fuerzas de Napoleón Bonaparte, entró en la ciudad de Roma, conquistó Roma y colocó al Papa en la prisión. Le llevó a la prisión de Valence, donde terminó sus días. La supremacía papal había terminado y los años de persecución también. Se habían cumplido exactamente 1260 años, como prescribe la profecía de Apocalipsis 12. ¿Y cómo termina Apocalipsis 12? El último versículo, el 17, nos habla de lo que queda delante de nosotros, en nuestro futuro, un último período de persecución, el último esfuerzo del dragón por exterminar a la mujer. Apocalipsis 12, 17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y aquí los descendientes de la mujer quedan identificados con estos signos. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso, querido amigo, a pesar de que la profecía nos marca estos asuntos que se cumplen en la historia con precisión, el dragón y la mujer tienen también una lectura espiritual. Todos tenemos dentro esa mujer pura, la iglesia verdadera, pero todos tenemos dentro también ese dragón que puede salir de vez en cuando, el egoísmo, el yo. La invitación de Dios es que sea la mujer la que gobierne en tu vida y que no gobierne el dragón. Pero eso es un milagro que solamente Dios puede hacer en nosotros. Acompáñanos ahora en Rompemitos. Bienvenidos a nuestro espacio Rompemitos, donde estamos poniendo a prueba los mitos de nuestro mundo religioso. Y en el día de hoy el mito es la diosa madre. ¿En qué consiste? ¿Qué significa? ¿Cómo nació esta creencia? En primer lugar, quiero decir que para mí, María, la madre de Jesús, es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Su fidelidad y su sencillez son un ejemplo para todos nosotros. Y cómo tuvo que sufrir viendo lo que sufriría su hijo, Jesús. María es sobre todo un ejemplo de fidelidad a la palabra de Dios. En Lucas 1:38 se dice: Aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y yo quiero eso también, quiero ser el siervo de Dios y que se haga conmigo conforme a su palabra, conforme a la palabra de Dios. Por eso aquí tenemos como criterio principal el criterio de la palabra de Dios, la Biblia, porque ya conocemos lo que dice la gente sobre María, la creencia popular. Pero ¿qué dice la Biblia? Lucas 1, 46 al 47. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Efectivamente, Dios mi Salvador. O sea que María veía en Dios su Salvador. Ella era una persona como tú y como yo, y por su naturaleza pecadora necesitaba un Salvador. Aquí está escrito en la Biblia: Dios mi Salvador.
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Efectivamente, también María, como nació como una persona normal, también necesitaba un Salvador, Jesucristo. ¿Pero se la trata en la Biblia como una diosa? Vamos a verlo. En Mateo 12, 46 al 50 dice, mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. De manera que Jesús no puso a su madre en una posición especial, ni mucho menos de adoración. Lucas 11, 27 y 28 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Pero él dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y le obedecen. De manera que en la Biblia no se coloca a María en ninguna posición de homenaje o de culto. Pero entonces, ¿por qué tantos cristianos dan culto a María como reina del cielo? Pues sencillamente porque su iglesia se lo ha enseñado así y ellos lo han creído de todo corazón y con la mejor intención así han seguido esa enseñanza. ¿Y cómo empezó el culto a la diosa madre? En la mayoría de las culturas, en todas las épocas, se ha dado culto a una diosa madre, a la madre de todo, a la diosa de la fecundidad, que fecunda los ganados, que fecunda los campos, la madre de todos. Porque en la antigüedad los hombres imaginaron dioses, crearon dioses a su imagen y semejanza, a los que pudieran pedir favores y protección. Con el desarrollo del cristianismo, los países se iban convirtiendo en cristianos. Los reyes se bautizaban y declaraban que todo su país era cristiano. Pero la gente a nivel popular seguía teniendo las mismas creencias paganas. Y aquel culto de la diosa madre, madre de todos, pasó a llamarse la Madre de Dios, la Madre de Jesús, la diosa madre. En aquellos años oscuros de la Edad Media, donde entraron en la iglesia cristiana los amuletos, los sacramentos, el culto a las imágenes, a los santos y todos aquellos ritos paganos, también el culto a la diosa madre fue confundido con el culto a la Virgen María. El Concilio Vaticano II dice que el culto a María es hiperdulía y que no debe confundirse con el culto a Dios y a Jesús, que es llamado latría. El Concilio Vaticano II establece 5 diferentes niveles de adoración, uno para las reliquias, uno más elevado para los santos, pero todas esas exquisiteces quedan para el clero y para los teólogos, porque a nivel popular no se hace esta distinción, es simplemente adoración. Se ha enseñado que María, desde el cielo, es una mediadora para que nos vaya bien delante de Dios, para ayudarnos. ¿Pero qué dice la Biblia sobre los mediadores? Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De manera que solo tenemos un mediador, que es Jesucristo, y un solo abogado, como también tenemos un solo Salvador, y no es María. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y desde aquí repetimos estas palabras. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Solamente con nuestro mediador Jesús. Conclusiones. María fue la mujer más maravillosa de su tiempo y Dios la eligió a ella para ser la madre de Jesús. María era virgen cuando engendró a Jesús por el Espíritu Santo. María era humana, por tanto, con naturaleza pecadora como tú y como yo. Ella aceptó la salvación de Jesús. Jesús no la colocó como alguien divino.
Ella nos dejó un gran ejemplo a seguir. No debemos adorarla, pues está prohibido por Dios. María no es nuestra mediadora, solo Jesús lo es. Y por todas estas razones, según la autoridad de la Biblia, declaramos que el mito de la diosa madre está roto. Y os animamos desde aquí a buscar a la María de la Biblia, a aquella madre de Jesús, ejemplo de los creyentes, la mejor mujer de su tiempo, para que aprendamos de ella humildad y abnegación. Y desde aquí os saludamos hasta el próximo programa de La Biblia Sorprende. Hasta entonces. En este programa hemos visto: el emperador Constantino impuso el culto en domingo en la Iglesia cristiana y Justiniano creó la institución del papado en Roma. 1260 años de supremacía papal y exterminio de disidentes son el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 12. Las profecías cronológicas de la Biblia se cumplen en la historia al 100%. En la Biblia, María es una creyente ejemplar, pero no un ser divino. El ejemplo de María nos enseña a dar culto solo a Dios.